La entrevista. Mi querido Marcos Vizcarra, periodista de investigación de la revista Espejo. ¿Cómo andas, mi querido Marcos? Todo muy bien, muchísimas gracias a ustedes por recibirme aquí en La Octava. Oye, pues yo te molesto y para preguntarte, cuando hablamos de retenes de civiles armados en Culiacán, Sinaloa, bueno, en Sinaloa más bien dicho, ¿de qué hablamos, mi querido Marcos? Porque el presidente hacía la comparación con lo que pasa en Jalisco, con lo que pasa en Guerrero. En Guerrero sabemos perfectamente que está la policía comunitaria. ¿Hay este fenómeno de la policía comunitaria en Sinaloa? ¿Son guardias civiles? ¿Con qué nos topamos? Bueno, Jesús, creo que tu pregunta es muy interesante a partir de dos situaciones, ¿no? Lo primero es lo que vimos, que ya pasó, que fue esta retención, de alguna manera, porque fue retención, llegaron los compañeros reporteros, iban a la gira presidencial en Chihuahua, iban por esta nueva carretera que están construyendo, que es la Badiraguato, Parral, allá en Chihuahua, Guadalupe y Calvo, perdón, y en principio lo que sucede es que se encuentra con este retén. Como vemos, como hemos visto los videos, hay hombres armados con equipo táctico, parecían militares, en fin. Y la primera situación que salta a la vista es que eso ocurrió en Badiraguato, en una carretera, justo en un momento donde se supone hay autoridades presentes para asegurar una avanzada, porque el presidente va a pasar por tierra, por aire, una de dos. Y el segundo momento que precisamente tenemos detectado para poder hablar sobre este tema de policías comunitarias, cualquier otra acción, es justo porque el presidente habla de que es algo que ocurre en los pueblos, sobre todo, particularmente en de Sinaloa, donde hay esos hombres, mencionaba él, lo digo a grandes rasgos lo que él mencionó, que son personas que estaban cuidando, que están cuidando, que no pasen otros hombres armados, es decir, que tiene una cierta protección de la región, del área. Entonces, hoy mismo hubo una conferencia semanera que le llama el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se le cuestiona justo eso. Si estamos hablando de policías comunitarias, de autodefensas, y él habla de que sería una exageración hablar de esto. En primer lugar, porque se confirma que fueron grupos criminales, que son grupos del crimen organizado. No habla de algún grupo específico, pero partiendo de la zona, sabemos que es esta zona o territorio de dominio o donde circula libremente el cártel de Sinaloa. Entonces ellos hablan de que es importante dejar atrás, pensar la idea de que puedan ser una policía comunitaria. Lo que sí vemos y lo que sí hay, lo que sí partimos es que son grupos criminales que estaban ahí justamente en una zona esperando a ver quién entraba y quién salía. Y hay un dato más interesante, es como el dato extra. Hoy el gobernador habla sobre algo como si esto fuera alguna situación normal. Es decir, han ocurrido otras ocasiones, pero en esto, mencionó el gobernador, pero esta vez pasaron periodistas, lo vieron y lo reportaron, pero han ocurrido muchas otras más. Incluso daba un ejemplo de una situación familiar donde él tenía que ir a un velorio y se topa con un grupo, eso pasó hace bastantes años. Entonces, hablamos de que, ya de tres partes. La primera de lo que pasó con los compañeros, lo segundo de que el presidente habla y que niegan ahora que sea como tal un grupo de autodefensa, pero lo tercero, y creo que es lo más importante de todo, es algo que ya pasaba y es algo que ha estado pasando. Y es algo que pasa en Sinaloa, tan paz que lo acabamos de ver justo en una gira presidencial, Jesús. Creo que tenemos primero que partir de esa parte. Oye, Marcos, precisamente sobre este punto, al hablar de que pasa en Sinaloa, de que es común, digámoslo así, reconocido por las autoridades, que los civiles estén armados, nos topamos con una situación totalmente idéntica a lo que pasa en Guerrero, que está balcanizando el Estado, en donde cada región agarra las armas y de plano defiende su territorio. Esto a la vez el gobernador tendría que verlo como un vacío de autoridad, ¿no? Creo exactamente lo mismo que tú, pero también, y vaya, me gustaría acomodar parte de esa voz Adelante, donde adelante. él habla de que finalmente lo que está sucediendo es algo que si es común, desde hace cuánto, no dijo común, la palabra no es común como tal, incluso se le preguntó si estaba normalizando la situación, él dijo que no, pero viéndolo desde la perspectiva, como él lo comentaba, de que eso ya sucedió anteriormente, pero en esta ocasión los reporteros lo publicaron y lo denunciaron, creo que tenemos que partir entonces de este descontrol, por decirlo de alguna manera, viene desde mucho tiempo atrás.
La experiencia sola del gobernador que nos hablaba era cuando no era gobernador todavía. Entonces, sí es una situación de descontrol, una situación donde no hay una fuerza pública que ponga un orden. Y me gustaría agregar un dato que nos da más. La carretera por donde pasaron los compañeros el viernes pasado es una carretera que se está construyendo apenas, recién. Y es una carretera que está construyendo con recursos públicos. Es decir, por ahí deberían pasar funcionarios del gobierno del estado y del gobierno federal habitualmente, porque deberían estar haciendo auditorías, por ejemplo, porque deberían estar haciendo revisiones, porque deberían tener reportes incluso de las constructoras que trabajan ahí. Y pienso y creo, como se comentó en la mañana justo con el gobernador, que esto es increíble viéndolo desde la perspectiva como de la más social, la más humana, de que jamás se hubiera reportado o de que jamás se hubiera tenido dato de una situación así en Badiraguato. Ahora, mi querido Marcos, ahorita que mencionabas la zona precisamente que opera, que manda el cártel de Sinaloa, lo hemos comentado en otras ocasiones. El cártel de Sinaloa que no es un liderazgo vertical en realidad. Hay un liderazgo horizontal en donde confluyen varios grupos que están ahí presentes. En esta región, por ejemplo, en esta zona, el cártel de Sinaloa tiene ese poder, esa capacidad en un momento dado de mandar. A lo que quiero llegar es cuánto controla el cártel de Sinaloa del Estado en ese tipo cuando hablamos de regiones. Híjole, si lo vemos desde la perspectiva geográfica, por lo menos controlarían el 30% del estado en territorio, ¿no? Y si hablamos justo que en esas condiciones, que es la sierra, donde no hay autoridad presente, podríamos hablar que en una tercera parte de todo el estado no existe autoridad. Voy a hablar de municipios, por ejemplo, Choix, que es justo este municipio norteño que colinda directamente con Chihuahua y con Sonora, y que se encuentra enclavado en la sierra. Otro municipio es el municipio de Sinaloa, que justo se encuentra entre Choix y Badiraguato. Hay toda una región tarahumara, ahí es parte de la tarahumara, pero lo que le toca a Sinaloa. Y por viajes que me ha tocado estar ahí, jamás he visto un solo policía en la sierra, jamás. Está Badiraguato, que ya conocemos el contexto histórico, y después le sigue Culiacán, porque Culiacán está dividido entre costa y sierra, y una gran parte es la sierra. Justo esta parte de la sierra es la que comunica con Tamazula, Durango. Y nos podemos ir todavía más al sur, está San Ignacio, está Mazatlán mismo, que es un municipio también muy grande, muy extenso, se encuentra Concordia, que ha tenido problemas históricos de desplazamiento forzado interno debido a la violencia por grupos criminales. O sea, creo que sí es interesante verlo justo de la perspectiva como lo preguntas, porque ¿cuánto es este territorio que tiene dominado este grupo criminal? O que tiene, si no dominado, vamos a ponernos también como en esta parte, vamos tratando de poner de la narrativa oficial, donde, como el presidente lo mencionaba hoy, que no era posible estigmatizar toda esa zona, porque tiene una gran parte de razón. No se puede estigmatizar una zona claro, que está llena de personas que también se dedican a otras cosas, que son campesinos, por ejemplo. Pero sí, mucha parte de esta región de Sinaloa, que es la zona serrana, tiene problemas de violencia. Y vaya, si nos pudiéramos analizar justamente los últimos 10 años, donde ha ocurrido la mayor violencia, ha sido justamente ahí, en la zona serrana. Aproximadamente tenemos una cuenta de 10,000 personas desplazadas. Son datos oficiales de un censo poblacional de personas desplazadas que se hizo por el gobierno de Sinaloa en el sexenio anterior, en la administración pasada de Quirino Ordaz Coppel. Son alrededor de 10,000 personas que fueron desplazadas o que han sido desplazadas, y la mayoría son de la zona serrana. Y todas ellas son desplazadas por justo actos de violencia. Claro. Podríamos hablar de una gran cantidad de personas desaparecidas en la zona serrana también. Podríamos hablar de varios crímenes, entre ellos asesinatos, que han ocurrido en la zona serrana y que esos mismos han provocado el desplazamiento de personas. Si lo vemos desde esa perspectiva también, y que incluso no se encuentra con un diagnóstico oficial que nos hable de por qué la zona serrana tiene esas problemáticas, creo que entonces podremos entender un poco más por qué un grupo criminal se pone en medio de una carretera que sigue siendo construida por el gobierno federal y por el gobierno estatal para cuidar la zona, para que no pasen hombres armados, ya sea de ida o de vuelta. Mi querido y admirado Marcos Vizcarra, periodista de la revista Espejo,
De verdad, yo como siempre te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava, tus minutos, y te mando un fuerte abrazo y ya sabes toda mi admiración. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más. No se vaya.